ya hablamos sobre cómo separar los componentes de la mayoría de las mezclas heterogéneas. Sin embargo, también podemos separar mezclas homogéneas, como por ejemplo las disoluciones. Esto es mediante la evaporación, por ejemplo. Aprovechamos aquí en la evaporación el punto de ebullición de uno de los componentes, de uno de los dos, nada más del que no nos interesa. Por ejemplo, en una solución salina, podemos aprovechar que el agua se evapora a 100 grados Celsius, mientras que la sal, cloruro de sodio, se evapora a 1465 grados Celsius. Por lo tanto, basta nada más con calentar la disolución de agua con sal o solución salina a 100 grados o un poquito más y esperar a que toda el agua se evapore completamente. ¿Qué va a quedar en el frasco o en el recipiente? Lo único que va a quedar va a ser la sal. ¿Por qué? Porque la sal no se va a evaporar. Para evaporar la sal se requiere mucha más calor. Entonces, si esta sal que quedó en el vaso la enfriamos bruscamente, se va a cristalizar, es decir, se convertirá en cristales. También podríamos simplemente dejar el vaso con agua y sal a la intemperie, y después de unos días encontraremos solamente los cristales de la sal, porque por el calor el agua se va a ir evaporando poco a poco. También este puede considerarse como un método aparte llamado cristalización, el cual también ocurre, por ejemplo, cuando sudamos y tenemos ropa oscura. Después de que se nos seca el sudor de la ropa, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar una marca de donde estuvo el sudor, una marca de color blanca, que justamente esta marca es de las sales del sudor. Podemos decir que con esto se separó el agua de las sales del sudor, con una cristalización o una evaporación. Con la evaporación podemos también separar mezclas heterogéneas como los coloides, en los cuales uno de los componentes es el agua. Como por ejemplo la pintura. También la pintura se puede considerar como un coloide. Al usar la pintura en la pared de un cuarto y esperar a que se seque, digamos que se está separando el agua de la pintura de los pigmentos. Solamente lo que queda en la pared son los pigmentos y otros componentes sólidos como la resina que contienen la pintura. Y esto es también con evaporación. El otro método es la destilación, la cual nos sirve principalmente para separar dos sustancias líquidas. Vamos a explicar la más sencilla de todas, que es la destilación simple. A nivel laboratorio se utiliza un sistema como el que ven a continuación en pantalla, formado por un matraz de destilación, un tubo llamado refrigerante, que es el que ven en medio, y una salida. Las mangueras que están conectadas, las amarillas, son de látex y están circulando y recirculando agua fría. Ya verán para qué. Dentro del matraz de destilación se pone la mezcla, que puede ser una bebida alcohólica, por ejemplo, como la cerveza. Aquí podríamos separar, en este caso, el alcohol de la cerveza. ¿Cómo? Pues aprovechando que el punto de ebullición del alcohol es menor que el del agua. Fíjense bien, el del alcohol, su punto de ebullición es de 78 grados Celsius. Mientras que el del agua es 100 grados Celsius. Por lo tanto, si yo caliento la cerveza, obviamente siempre debajo del matraz de destilación tiene que haber fuego y debe de estar la temperatura controlada, máximo hasta esa temperatura, que son 78 grados Celsius, porque esa temperatura comenzará a evaporarse nada más el alcohol. El agua no, el alcohol nada más. Si no se controla la temperatura y sube de más, se va a evaporar también el agua. Este vapor, ya una vez que se evapora el alcohol, el vapor de alcohol, habrá de pasar a través del conducto que ven ahí y hasta llegar a un instrumento de vidrio que ya les mencioné, llamado refrigerante. Este instrumento tiene un tubo interior a través del cual va a pasar el vapor, y el espacio que hay entre la parte exterior del refrigerante y el tubo interno tiene que estar lleno de agua fría. Debe de estar circulando por ahí agua fría a través de las mangueras, una manguera de salida y una manguera de entrada. ¿Por qué debe de ser fría? Porque si a un gas lo exponemos bruscamente a una temperatura muy baja, es decir, fría, el gas se va a condensar, es decir, pasará del estado gaseoso directamente al estado líquido. Algo similar a lo que ocurre con las nubes cuando llueve. Igual una nube se enfría, se convierte en líquido, es una condensación, es el ciclo del agua, y el momento de que cae el agua es la precipitación. Bien, entonces este alcohol gaseoso, al pasar por el frío,
se convierte en líquido, se condensa y este líquido escurre a través del conducto interno del refrigerante hasta llegar a la salida y caer en un nuevo recipiente, que puede ser un matraz como en este ejemplo o también puede ser un vaso de precipitados. Así de simple se separa el alcohol del agua, pero solamente, como ya les mencioné, esto va a funcionar si se mantiene la temperatura en el punto de ebullición del alcohol, porque si llega arriba de los 90 grados o llega a 100 grados, el agua también se va a evaporar y nuestro resultado sería erróneo porque se nos va a colar un poco de agua junto con el alcohol y eso no lo querríamos, ¿no? Solamente queremos el alcohol. El último método que veremos ya de este tema se llama cromatografía y sirve para separar líquidos de líquidos o sólidos de líquidos. En este caso debe de haber en la mezcla una fase móvil, mientras que el material que utilizaremos se llama fase estacionaria, que es para separar la fase móvil de nuestra mezcla. Siempre, oigan bien, la fase móvil debe de ser una sustancia que pueda ser absorbida por un material que sea absorbente. Fase móvil es la que se va a absorber y fase estacionaria es la que absorbe a la fase móvil. La fase móvil, como les digo, debe tener una cierta atracción por la fase estacionaria, es decir, al introducir el material en la mezcla, este absorberá a la fase móvil. Para que lo entiendan mejor, imaginen un vaso de agua, o con agua más bien, al cual le ha caído un poco de tinta. La tinta al caer se verá más o menos de este modo y esa será la fase móvil. Para separarla bastaría nada más con introducir un material que sea capaz de absorber a la tinta, como por ejemplo un trozo de tela o de papel filtro. Este material es la fase estacionaria y se llama así porque es la que se mantendrá sin moverse en la mezcla, la que va a esperar a que la fase móvil se adhiera a ella. Al final nada más sacamos el filtro del agua y obtendremos la tinta que queríamos separar. Podemos comprobar la facilidad que tiene la tinta para ser absorbida poniendo un lapicero, la punta de un lapicero en la ropa, que seguro les ha pasado alguna vez que en el uniforme de la escuela se mancha de tinta y la mancha se expande, la mancha de tinta. ¿Por qué? Porque la tela absorbe a la tinta. Bien, este método se conoce particularmente como cromatografía en papel. Sin embargo, también hay otros tipos de cromatografía, como por ejemplo la cromatografía en columna, la cual también sirve para separar líquidos, o también la cromatografía de gases, la cual sirve para separar gases de sólidos o gases de líquidos, o también gases de gases. Son métodos ya más complejos, pero el fundamento es siempre el mismo: utilizar una fase estacionaria, la cual sea capaz de absorber solamente a uno de los componentes, el que nos interesa. Y el componente que puede ser absorbido, recuerden, se llama fase móvil. Esto es todo con respecto a los métodos de separación de mezclas. Espero les haya gustado. Saludos.